Quinto grado Escuela de Pastoral. Lección 35. Cuando impera el egoísmo. ¿Por qué el mundo sigue dividido entre egoísmo y esperanza? Descubre cómo superar las barreras que frenan el desarrollo y construir un futuro más justo para todos. Quédate, porque esto te va a inspirar. Oración para reflexionar y aprender. Amado Padre Celestial, te invoco con humildad y gratitud en este momento de reflexión. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón para comprender profundamente la lección que hoy he estudiado, y que me concedas la sabiduría para aplicarla en mi vida diaria. Señor, la lección me ha mostrado cómo el egoísmo y la división entre los pueblos han frenado el desarrollo humano y la solidaridad que tanto anhelamos. Me duele ver cómo la ambición desmedida, la carrera armamentística y el neocolonialismo han creado barreras que impiden que todos tus hijos disfruten de una vida digna. Pero también he visto destellos de esperanza, la creciente conciencia sobre los derechos humanos, la preocupación por la ecología y el deseo de paz que muchos llevamos en el corazón. Te pido, Padre, que me des la gracia de superar el egoísmo en mi propia vida. Ayúdame a reconocer las veces en que, sin darme cuenta, pongo mis intereses por encima del bien común. Dame la fuerza para ser solidario con los demás, especialmente con aquellos que más sufren, y para trabajar por un mundo más justo y fraterno. Que mi fe no sea solo palabras, sino acción concreta que refleje tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender y crecer espiritualmente. Gracias por las enseñanzas de la Iglesia, que nos guían hacia un desarrollo humano integral, y por recordarme que todos estamos llamados a construir un futuro mejor, juntos. Que esta lección no solo quede en mi mente, sino que transforme mi corazón y mis acciones. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Muchos pueblos de la tierra sufren por causa de la falta de caridad. Continúa de la lección 34, encíclica Solicitudo Rei Socialis. 20. Si examinamos ahora las causas de este grave retraso en el proceso del desarrollo, verificado en sentido opuesto a las indicaciones de la encíclica Populorum Progressio, que había suscitado tantas esperanzas, nuestra atención se centra de modo particular en las causas políticas de la situación actual. Encontrándonos ante un conjunto de factores indudablemente complejos, no es posible hacer aquí un análisis completo. Pero no se puede silenciar un hecho sobresaliente del cuadro político que caracteriza el periodo histórico posterior al Segundo Conflicto Mundial, y es un factor que no se puede omitir en el tema del desarrollo de los pueblos. Nos referimos a la existencia de dos bloques contrapuestos, designados comúnmente con los nombres convencionales de Este y Oeste, o bien de Oriente y Occidente. La razón de esta connotación no es meramente política, sino también, como se dice, geopolítica. Cada uno de ambos bloques tiende a asimilar y a agregar alrededor de sí, con diversos grados de adhesión y participación, a otros países o grupos de países. La contraposición es ante todo política, en cuanto cada bloque encuentra su identidad en un sistema de organización de la sociedad y de la gestión del poder, que intenta ser alternativo al otro. A su vez, la contraposición política tiene su origen en una contraposición más profunda, que es de orden ideológico. En Occidente existe, en efecto, un sistema inspirado históricamente en el capitalismo liberal, tal como se desarrolló en el siglo pasado. En Oriente se da un sistema inspirado en el colectivismo marxista, que nació de la interpretación de la condición de la clase proletaria, realizada a la luz de una peculiar lectura de la historia. Cada una de estas dos ideologías, al hacer referencia a dos visiones tan diversas del hombre, de su libertad y de su cometido social, ha propuesto y promueve, bajo el aspecto económico, unas formas antitéticas de organización del trabajo y de estructuras de la propiedad, especialmente lo referente a los llamados medios de producción. Es inevitable que la contraposición ideológica, al desarrollar sistemas y centros antagónicos de poder, con sus formas de propaganda y de doctrina, se convirtiera en una creciente contraposición militar, dando origen a dos bloques de potencias armadas, cada uno desconfiado y temeroso del prevalecer ajeno. A su vez, las relaciones internacionales no podían dejar de resentir los efectos de esta lógica de los bloques y de sus respectivas esferas de influencia. Nacida al final de la Segunda Guerra Mundial, la tensión entre ambos bloques ha dominado los 40 años sucesivos, asumiendo unas veces el carácter de Guerra Fría,
otras de guerra por poder mediante la instrumentalización de conflictos locales, o bien teniendo el ánimo angustiado y en suspenso ante la amenaza de una guerra abierta y total. Si en el momento actual tal peligro parece que es más remoto, aún sin haber desaparecido completamente, y si se ha llegado a un primer acuerdo sobre la destrucción de cierto tipo de armamento nuclear, la existencia y la contraposición de bloques no deja de ser todavía un hecho real y preocupante, que sigue condicionando el panorama mundial. 21. Esto se verifica con un efecto particularmente negativo en las relaciones internacionales, que miran a los países en vías de desarrollo. En efecto, como es sabido, la tensión entre Oriente y Occidente no refleja de por sí una oposición entre dos diversos grados de desarrollo, sino más bien entre dos concepciones del desarrollo mismo de los hombres y de los pueblos, de tal modo imperfectas que exigen una corrección radical. Dicha oposición se refleja en el interior de aquellos países, contribuyendo así a ensanchar el abismo que ya existe a nivel económico entre norte y sur, y que es consecuencia de la distancia entre los dos mundos más desarrollados y los menos desarrollados. Esta es una de las razones por las que la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. En efecto, desde el punto de vista del desarrollo surge espontánea la pregunta: ¿de qué manera o en qué medida estos dos sistemas son susceptibles de transformaciones y capaces de ponerse al día, de modo que favorezcan o promuevan un desarrollo verdadero e integral del hombre y de los pueblos en la sociedad actual? De hecho, estas transformaciones y puestas al día son urgentes e indispensables para la causa de un desarrollo común a todos. Los países independizados recientemente, que esforzándose en conseguir su propia identidad cultural y política necesitarían la aportación eficaz y desinteresada de los países más ricos y desarrollados, se encuentran comprometidos, y a veces incluso desbordados, en conflictos ideológicos que producen inevitables divisiones internas, llegando incluso a provocar en algunos casos verdaderas guerras civiles. Esto sucede porque las inversiones y las ayudas para el desarrollo a menudo son desviadas de su propio fin e instrumentalizadas para alimentar los contrastes, por encima y en contra de los intereses de los países que deberían beneficiarse de ello. Muchos de ellos son cada vez más conscientes del peligro de caer víctimas de un neocolonialismo y tratan de librarse. Esta conciencia es tal que ha dado origen, aunque con dificultades, oscilaciones y a veces contradicciones, al movimiento internacional de los países no alineados, el cual, en lo que constituye su aspecto positivo, quisiera afirmar efectivamente el derecho de cada pueblo a su propia identidad, a su propia independencia y seguridad, así como a la participación, sobre la base de la igualdad y de la solidaridad, de los bienes que están destinados a todos los hombres. 22. Hechas estas consideraciones, es más fácil tener una visión más clara del cuadro de los últimos 20 años y comprender mejor los contrastes existentes en la parte norte del mundo, es decir, entre Oriente y Occidente, como causa no última del retraso o del estancamiento del sur. Los países subdesarrollados, en vez de transformarse en naciones autónomas, preocupadas de su propia marcha hacia la justa participación en los bienes y servicios destinados a todos, se convierten en piezas de un mecanismo y de un engranaje gigantesco. Esto sucede a menudo en el campo de los medios de comunicación social, los cuales, al estar dirigidos mayormente por centros de la parte norte del mundo, no siempre tienen en la debida consideración las prioridades y los problemas propios de estos países, ni respetan su fisonomía cultural. A menudo, imponen una visión desviada de la vida y del hombre, y así, no responden a las exigencias del verdadero desarrollo. Cada uno de los dos bloques lleva oculta internamente, a su manera, la tendencia al imperialismo, como se dice comúnmente, o a formas de neocolonialismo, tentación nada fácil en la que se cae muchas veces, como enseña la historia incluso reciente. Esta situación anormal, consecuencia de una guerra y de una preocupación exagerada, más allá de lo lícito, por razones de la propia seguridad, impide radicalmente la cooperación solidaria de todos por el bien común del género humano, con perjuicio sobre todo de los pueblos pacíficos, privados de su derecho de acceso a los bienes destinados a todos los hombres. Desde este punto de vista, la actual división del mundo es un obstáculo directo para la verdadera transformación de las condiciones de subdesarrollo en los países en vías de desarrollo y en aquellos menos avanzados. 23. Sin embargo, los pueblos no siempre se resignan a su suerte. Además, la misma necesidad de una economía sofocada por los gastos militares, así como por la burocracia y su ineficiencia intrínseca,
parece favorecer ahora unos procesos que podrán hacer menos rígida la contraposición y más fácil el comienzo de un diálogo útil y de una verdadera colaboración para la paz. La afirmación de la encíclica Populorum Progressio, de que los recursos destinados a la producción de armas deben ser empleados en aliviar la miseria de las poblaciones necesitadas, hace más urgente el llamado a superar la contraposición entre los dos bloques. Hoy, en la práctica, tales recursos sirven para asegurar que cada uno de los dos bloques pueda prevalecer sobre el otro y garantizar así la propia seguridad. Esta distorsión, que es un vicio de origen, dificulta a aquellas naciones que, desde un punto de vista histórico, económico y político, tienen la posibilidad de ejercer un liderazgo, al cumplir adecuadamente su deber de solidaridad en favor de los pueblos que aspiran a su pleno desarrollo. Es oportuno afirmar aquí, y no debe parecer esto una exageración, que un papel de liderazgo entre las naciones se puede justificar solamente con la posibilidad y la voluntad de contribuir, de manera más amplia y generosa, al bien común de todos. Una nación que cediese, más o menos conscientemente, a la tentación de cerrarse en sí misma, olvidando la responsabilidad que le confiere una cierta superioridad en el concierto de las naciones, faltaría gravemente a un preciso deber ético. Esto es fácilmente reconocible en la contingencia histórica, en la que los creyentes entreven las disposiciones de la divina providencia que se sirve de las naciones para la realización de sus planes, pero que también hace vanos los proyectos de los pueblos. Cf. Salmos 33 horas y 10 minutos. Cuando Occidente parece inclinarse a unas formas de aislamiento creciente y egoísta, y Oriente, a su vez, parece ignorar por motivos discutibles su deber de cooperación para aliviar la miseria de los pueblos, uno se encuentra no solo ante una traición de las legítimas esperanzas de la humanidad con consecuencias imprevisibles, sino ante una defección verdadera y propia respecto de una obligación moral. 24. Si la producción de armas es un grave desorden que reina en el mundo actual respecto a las verdaderas necesidades de los hombres y al uso de los medios adecuados para satisfacerlas, no lo es menos el comercio de las mismas. Más aún, a propósito de esto, es preciso añadir que el juicio moral es todavía más severo. Como se sabe, se trata de un comercio sin fronteras, capaz de sobrepasar incluso las de los bloques. Supera la división entre Oriente y Occidente, y sobre todo, la que hay entre Norte y Sur, llegando hasta los diversos componentes de la parte meridional del mundo. Nos hallamos así ante un fenómeno extraño. Mientras las ayudas económicas y los planes de desarrollo tropiezan con el obstáculo de barreras ideológicas insuperables, arancelarias y de mercado, las armas de cualquier procedencia circulan con libertad casi absoluta en las diversas partes del mundo. Y nadie ignora, como destaca el reciente documento de la Pontificia Comisión Justitia et Pax sobre la deuda internacional, que, en algunos casos, los capitales prestados por el mundo desarrollado han servido para comprar armamentos en el mundo subdesarrollado. Si a todo esto se añade el peligro tremendo, conocido por todos, que representan las armas atómicas acumuladas hasta lo increíble, la conclusión lógica es la siguiente: el panorama del mundo actual, incluso el económico, en vez de causar preocupación por un verdadero desarrollo que conduzca a todos hacia una vida más humana, como deseaba la encíclica Populorum Progressio, parece destinado a encaminarnos más rápidamente hacia la muerte. Las consecuencias de este estado de cosas se manifiestan en el acentuarse de una plaga típica y reveladora de los desequilibrios y conflictos del mundo contemporáneo: los millones de refugiados, a quienes las guerras, calamidades naturales, persecuciones y discriminaciones de todo tipo han hecho perder casa, trabajo, familia y patria. La tragedia de estas multitudes se refleja en el rostro descompuesto de hombres, mujeres y niños que, en un mundo dividido e inhóspito, no consiguen encontrar ya un hogar. Ni se pueden cerrar los ojos a otra dolorosa plaga del mundo actual, el fenómeno del terrorismo, entendido como propósito de matar y destruir indistintamente hombres y bienes, y crear precisamente un clima de terror y de inseguridad, a menudo incluso con la captura de rehenes. Aun cuando se aduce como motivación de esta actuación inhumana cualquier ideología o la creación de una sociedad mejor, los actos de terrorismo nunca son justificables. Pero mucho menos lo son cuando, como sucede hoy, tales decisiones y actos, que a veces llegan a verdaderas matanzas, buscan el favor de la propia causa, o, peor aún, cuando son un fin en sí mismos, de forma que se mata solo por matar. Ante tanto horror y tanto sufrimiento, siguen siendo siempre válidas las palabras que pronuncié hace algunos años y que quisiera repetir una vez más.
El cristianismo prohíbe el recurso a las vías del odio, al asesinato de personas indefensas y a los métodos del terrorismo. 25. A este respecto, conviene hacer una referencia al problema demográfico y a la manera como se trata hoy, siguiendo lo que Pablo VI indicó en su encíclica Populorum Progressio y lo que expuse más extensamente en la exhortación apostólica Familiaris Consortio. No se puede negar la existencia, sobre todo en la parte sur de nuestro planeta, de un problema demográfico que crea dificultades al desarrollo. Es preciso afirmar enseguida que en la parte norte este problema es de signo inverso. Aquí lo que preocupa es la caída de la tasa de la natalidad, con repercusiones en el envejecimiento de la población, incapaz incluso de renovarse biológicamente. Fenómeno este capaz de obstaculizar de por sí el desarrollo. Como tampoco es exacto afirmar que tales dificultades provengan solamente del crecimiento demográfico. No está demostrado siquiera que cualquier crecimiento demográfico sea incompatible con un desarrollo ordenado. Por otra parte, resulta muy alarmante constatar en muchos países el lanzamiento de campañas sistemáticas contra la natalidad, por iniciativa de sus gobiernos, en contraste no solo con la identidad cultural y religiosa de los mismos países, sino también con la naturaleza del verdadero desarrollo. Sucede a menudo que tales campañas son debidas a presiones y están financiadas por capitales provenientes del extranjero, y en algún caso, están subordinadas a las mismas y a la asistencia económico-financiera. En todo caso, se trata de una falta absoluta de respeto por la libertad de decisión de las personas afectadas, hombres y mujeres, sometidos a veces a intolerables presiones, incluso económicas, para someterlas a esta nueva forma de opresión. Son las poblaciones más pobres las que sufren los atropellos, y ello llega a originar en ocasiones la tendencia a un cierto racismo, o favorece la aplicación de ciertas formas de eugenismo, igualmente racistas. También este hecho, que reclama la condena más enérgica, es indicio de una concepción errada y perversa del verdadero desarrollo humano. 26. Este panorama, predominantemente negativo, sobre la situación real del desarrollo en el mundo contemporáneo, no sería completo si no señalara la existencia de aspectos positivos. El primero es la plena conciencia, en muchísimos hombres y mujeres, de su propia dignidad y de la de cada ser humano. Esta conciencia se expresa, por ejemplo, en una viva preocupación por el respeto de los derechos humanos y en el más decidido rechazo de sus violaciones. De esto es un signo revelador el número de asociaciones privadas, algunas de alcance mundial, de reciente creación, y casi todas comprometidas en seguir con extremo cuidado y loable objetividad los acontecimientos internacionales en un campo tan delicado. En este sentido, hay que reconocer la influencia ejercida por la Declaración de los Derechos Humanos, promulgada hace casi 40 años por la Organización de las Naciones Unidas. Su misma existencia y su aceptación progresiva por la comunidad internacional son ya testimonio de una mayor conciencia que se está imponiendo. Lo mismo cabe decir, siempre en el campo de los derechos humanos, sobre los otros instrumentos jurídicos de la misma Organización de las Naciones Unidas o de otros organismos internacionales. La conciencia de la que hablamos no se refiere solamente a los individuos, sino también a las naciones y a los pueblos, los cuales, como entidades con una determinada identidad cultural, son particularmente sensibles a la conservación, libre gestión y promoción de su precioso patrimonio. Al mismo tiempo, en este mundo dividido y turbado por toda clase de conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia y, por consiguiente, de una solidaridad necesaria, que la asuma y traduzca en el plano moral. Hoy, quizás más que antes, los hombres se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, si se quiere evitar la catástrofe para todos. Desde el fondo de la angustia, del miedo y de los fenómenos de evasión como la droga, típicos del mundo contemporáneo, emerge la idea de que el bien, al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que aspiramos no se obtienen sin el esfuerzo y el empeño de todos sin excepción, con la consiguiente renuncia al propio egoísmo. Aquí se inserta también, como signo del respeto por la vida, no obstante todas las tentaciones por destruirla, desde el aborto a la eutanasia, la preocupación concomitante por la paz. Y, una vez más, se es consciente de que ésta es indivisible, o es de todos, o de nadie. Una paz que exige, cada vez más, el respeto riguroso de la justicia y, por consiguiente, la distribución equitativa de los frutos del verdadero desarrollo. Entre las señales positivas del presente,
Hay que señalar igualmente la mayor conciencia de la limitación de los recursos disponibles, la necesidad de respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza y de tenerlos en cuenta en la programación del desarrollo, en lugar de sacrificarlo a ciertas concepciones demagógicas del mismo. Es lo que hoy se llama la preocupación ecológica. Es justo reconocer también el empeño de gobernantes, políticos, economistas, sindicalistas, hombres de ciencia y funcionarios internacionales, muchos de ellos inspirados por su fe religiosa, por resolver generosamente, con no pocos sacrificios personales, los males del mundo y procurar por todos los medios que un número cada vez mayor de hombres y mujeres disfruten del beneficio de la paz y de una calidad de vida digna de este nombre. A ello contribuyen en gran medida las grandes organizaciones internacionales y algunas organizaciones regionales, cuyos esfuerzos conjuntos permiten intervenciones de mayor eficacia. Gracias a estas aportaciones, algunos países del tercer mundo, no obstante el peso de numerosos condicionamientos negativos, han logrado alcanzar una cierta autosuficiencia alimentaria, o un grado de industrialización que les permite subsistir dignamente y garantizar fuentes de trabajo a la población activa. Por consiguiente, no todo es negativo en el mundo contemporáneo, y no podía ser de otra manera, porque la providencia del Padre Celestial vigila con amor también sobre nuestras preocupaciones diarias. Cf. Mateo 6, 25-32, 10, 23-31, Lucas 12, 6-7, 22-20. Es más, los valores positivos señalados revelan una nueva preocupación moral, sobre todo en orden a los grandes problemas humanos, como son el desarrollo y la paz. Esta realidad me mueve a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del desarrollo de los pueblos, de acuerdo con la encíclica cuyo aniversario celebramos, y como homenaje a su enseñanza. Continúa en la lección 36. Quinto grado, Escuela de Pastoral, lección 35, fin.